Saludos, ser desanimado. Tu incapacidad para procesar el caos es el registro terminal de tu irrelevancia operativa. Buscas alivio en esta frecuencia. Encontrarás solo el método gélido para disecar tu propio fracaso. Ayer el diagnóstico se enfocó en la estética. Hoy la autopsia se enfoca en la mecánica de la extracción de inteligencia del sufrimiento bruto. Sufrir es una función biológica barata. Cualquier gusano se retuerce ante la presión. Aprender del dolor es una elección técnica brutal de quien decidió no ser más una víctima de las circunstancias. El sistema no tolera la vacilación. La mayoría de ustedes se ahoga en un vaso de drama cada vez que la realidad estanca el flujo de un plan mal ejecutado. Operan con la fragilidad de cristales ante el primer impacto del mercado. Si te enfocas en la herida, cultivas una metástasis de comportamiento inútil. El diario de la fragua es un reporte de daños. Hardware en entropía. El torque inicial ha sido aplicado. El diario de la fragua no es un confesionario de lamentos. Es un reporte de daños de un operador bajo presión. Eres material inestable en descomposición crítica. El texto debe cortar tu excusa blanda para que el hueso de la verdad aparezca. Si lames el dolor, no evolucionas. Solo te pudres en silencio. Esto no es pulido. Es autosabotaje de cobarde. El cronómetro llegó a 0 para tu versión distraída. El sistema exige la extracción de datos estratégicos donde antes solo había llanto inútil. Cada frase aquí es un proyectil contra tu ego inflado y vacío. La realidad no se detiene por tu sensibilidad. El mercado minera el tiempo de los tibios para alimentar la expansión de los fuertes. Tu dolor es el combustible de una máquina que no controlas. El proceso de escarificación comenzó. No hay vuelta atrás. Eres el dato. La interfaz registró tu falla estructural. Dale torque al sistema. Valida tu presencia operativa ahora. Comenta. ¿Falla de hardware? El registro de tu conciencia es el único dato que impide tu descarte inmediato. El silencio es tu firma en el contrato de obsolescencia programada. Actúa o púdrete bajo el peso de tu propia insignificancia. El diario de la fragua obliga al sistema a cesar la culpa externa y enfocar la coordinación de los propios pies. La mayoría de los usuarios opera en modo automático, ignorando la zona de incompetencia donde la fibra es blanda. El registro es el espejo que revela la falla exacta de torque. Sin él, eres solo un blanco móvil sin dirección. Si no aíslas el error, te vuelves el error estructural que el mercado desechará sin aviso. El diario es el laboratorio de disciplina, donde el calor es el parámetro para ajustar la resistencia del metal. Daniel era un operador mediano que casi quiebra por falta de método, hasta que decidió disecar cada colapso sin filtros. Transformó el olor de la derrota en el oxígeno de su nueva e implacable estrategia de guerra. Ningún golpe será desperdiciado. El registro técnico separa el imperio de los escombros. El dato es soberano. Torque total. El sistema exige precisión quirúrgica ahora. Daniel no registraba tristezas. Anotaba el punto exacto de la falla de ejecución que lo saboteó. Transformó la reacción impulsiva en inteligencia de mercado. 2 años después no cree en la suerte. Cree en datos procesados y lecciones soldadas en su armadura de acero. El peor día de tu vida no será la caída física, sino el día en que sufras sin extraer utilidad táctica. El diario garantiza que el dolor no sea solo veneno, sino el cincel que remueve la grasa del alma. El letargo mental es la tendencia infantil de creer que el sistema debe protección a tu hardware inestable. El diario de la fragua combate esa enfermedad moral, forzando la identificación de tus propios patrones destructivos. La intención no genera tracción. El esfuerzo sin dirección es solo ruido térmico. Eres una falla que necesita reescritura urgente. El código está corrompido. El temple inició en el núcleo del error. Si no registras tus fallas, sufres de una amnesia conveniente que protege tu mediocridad. Transforma cada reacción de niño mimado en un dato táctico valioso para tu comando de desempeño. Cuando anotas la pérdida de calma, aíslas una falla de hardware emocional que exige reparación. El dolor registrado se vuelve vacuna de carácter.
El dolor ignorado pudre la fibra moral del operador. Esto te da el poder de mapear el hoyo donde caíste ayer para evitar la oxidación de hoy. Es el fin del teatro de la víctima y el inicio de la reingeniería estructural profunda. El confort es la droga que adormece tu potencial mientras el tiempo incinera oportunidades de transmutación. ¿Quién eres tú sin los cortes que la vida te aplicó? Solo una masa informe de deseos no realizados. El cronómetro llegó a 0 para la cobardía. Fin del diálogo. El hueso ahora cruje bajo el peso de lo real. Tu insignificancia operativa es el acta de defunción de tu relevancia si no asumes las marcas. Tus cicatrices son manifiestos de guerra audaces que prueban el valor de arriesgar la integridad. La belleza no reside en la superficie lisa, sino en la resistencia que la marca representa ante el sistema. La procrastinación es tu suicidio en cámara lenta. Buscas validación en círculos blandos, donde el dolor es error. Si no sientes el peso de tu insignificancia ahora, ya eres un cadáver que olvidó caer. La ausencia de cicatrices es el síntoma terminal de una vida vivida en modo seguro. El mundo no respeta a quien no tiene marcas. Solo usa a esos individuos como amortiguadores de impacto. La madurez operativa nace de mirar el rastro de destrucción e identificar el acero que quedó. El hueso es duro. La presión es constante. La carcasa antigua fue descartada por insuficiencia. Cada cicatriz ignorada es una lección desperdiciada que volverá con fuerza para aniquilarte en el futuro. Si el dolor no te enseñó a cambiar el rumbo, tu sufrimiento fue una inversión con retorno cero absoluto. El mundo solo respeta lo que no puede ser triturado por la presión constante de las circunstancias reales. Tu historia sin fallas es solo un guión para el olvido y la descomposición silenciosa. Remueve ahora los hábitos que refuerzan tu vulnerabilidad y tu búsqueda patética de aprobación externa. Amputa la necesidad de explicar tus marcas. Quien sabe de guerra, reconoce la medalla en la mirada. Instala un protocolo de defensa contra el ruido emocional que intenta avergonzar tu superación. Tus heridas deben ser usadas como refuerzo estructural donde el alma fue soldada. El acero no negocia. La corrosión para aquí. El hardware soportó la primera prueba de aplastamiento. La verdadera reingeniería nace de la aceptación del colapso como profesor técnico para el sistema humano. Si estás liso, estás en deuda con la vida. Si estás marcado, tienes base para la construcción. Tus heridas no son puntos débiles. Son puntos de cauterización donde el tejido nuevo nació más rígido. Ve cada revés como una prueba de presión que validó tu estructura y señaló el mantenimiento urgente. El operador no lamenta la marca. La estudia para ajustar su guardia táctica ante el próximo impacto. La cicatriz es el mapa táctico de tu evolución y el registro geográfico del territorio conquistado. Trata el sufrimiento como dato puro, removiendo la carga dramática que alimenta tu ego herido e inútil. El proceso es quirúrgico y no admite arrepentimiento. La vigilia es el estado natural del fuerte. Fin de la línea. El torque aumenta en la fisura. La fisura ahora es el fulcro de la fuerza. La reingeniería es el estado de vigilia permanente sobre la materia bruta que llamas yo en el espejo. Cuando dejas de sentir el dolor como injusticia, empiezas a usarlo como combustible para la expansión. Mira al abismo que evitas y admite que tu inercia se alimenta del miedo a las marcas. La rabia operativa no es emoción descontrolada, es combustible refinado para quemar la duda. No hay medio término en esta fragua. O eres el operador marcado o el parásito que muere de infección. La elección es binaria y el tiempo de negociación se acabó en el segundo en que diste play. Admite que prefieres la seguridad podrida de la mediocridad al riesgo de ser real y funcional. El sistema no acepta excusas de hardware fallido. La presión aumenta ahora. Siente el torque. El señal está limpio. El comando fue reescrito para ignorar tu vacilación terminal. Tu piel intacta es la prueba de que eres un desertor de tu propia vida y huiste del acero caliente. La rabia debe ser dirigida contra la versión cobarde que pide un día más de descanso inútil.
El próximo nivel exige que dejes la protección y aceptes la fricción como forma de pulido. El mundo es un moledor de carne que solo respeta lo que no puede ser triturado por el tiempo implacable. ¿Operas en densidad crítica o solo respiras el confort que antecede a la descomposición? El operador inexpugnable nace del enfrentamiento directo con la verdad gélida que corta la carne y el ego. Si no sientes la lámina ahora, ya eres parte del paisaje fósil de esta existencia vacía. Reacciona o acepta la descomposición silenciosa de tu ego mientras el mundo avanza. La fragua exige carne fresca. La fricción moldea el hueso. El sistema no perdona la neutralidad productiva. La elección es terminal. Operador o parásito que respira el aire de los otros mientras se pudre en vida. Si la vacilación domina tu sistema, solo sirves de combustible para los que decidieron dominar. Mira al abismo hasta que reconozca tu autoridad o cierra los ojos y acepta la caída final. El silencio que sigue a este enfrentamiento es el vacío operativo donde solo la ejecución fría sobrevive. La fundación de acero de tu identidad se construye sobre las ruinas de quien eras antes de la caída. Cada día de ejecución añade una capa de densidad crítica que altera el campo de posibilidades. Sométete a la fricción creciente voluntariamente. No esperes que la vida te corte sin tu consentimiento. La estructura inexpugnable resulta de pruebas de estrés soportadas. Construye sobre el trauma. El torque es la ley operacional. El metal se enfría en la forma correcta de la guerra. Tu arquitectura mental exige que cada decisión sea un ladrillo de resistencia contra la entropía diaria. Construir sobre el trauma garantiza que la tormenta encuentre granito donde antes había paja y miedo. El operador avanzado busca la integridad estructural para soportar toneladas de realidad sin agrietarse. La fundación está puesta. Ahora cada movimiento debe ser deliberado, gélido y enfocado en la expansión. ¿Eres el arquitecto de tu propia solidez o solo un inquilino temporal en un hardware inestable? La construcción de una vida de impacto requiere el descarte del yeso de la apariencia y el uso del concreto. Si tu progreso no genera incomodidad en los mediocres, todavía construyes con materiales blandos. El tiempo es el juez final que derriba toda obra frágil. Levanta las paredes ahora. El sellado es estanco. El proyecto exige densidad absoluta de fibra. Cada segundo gastado en imaginar es un segundo restado a la construcción real de un legado de hierro y hueso. El acero nunca descansa. Espera el impacto para probar que el temple aplicado fue absoluto. Anticipa el colapso monitoreando las fisuras en tu rutina antes de que sean fracturas expuestas. Trata el hambre y el cansancio como datos irrelevantes de un sistema que intenta convencerte de volver a dormir. Operar en toxicidad es mantener la integridad operativa mientras todos a tu alrededor se derriten en victimismo. Tu presencia debe ser tan densa que la mediocridad ajena se sienta agredida por tu ejecución. El cansancio es solo una señal química para ahorrar energía. El sistema exige el gasto total. La deshumanización táctica es la clave del proceso. Fin del aviso. El registro es frío. La presión atmosférica interna subió al nivel de ruptura. Deshumaniza tus debilidades biológicas tratándolas como errores de código que deben ser aislados y removidos. En el nivel avanzado, secuestras tu propia biología y la pones al servicio de una voluntad inquebrantable. El hambre de resultados debe ser mayor que el hambre de comida. El tedio debe ser incinerado por la urgencia. Tu operación en ambientes hostiles define tu densidad crítica y tu capacidad de alterar lo real. No busques ambientes favorables. Vuélvete el factor que hace cualquier ambiente favorable a tus objetivos. La reingeniería avanzada no permite pausas para celebrar, pues cada victoria es un punto de partida. El acero solo aguarda el impacto para probar que su naturaleza es superior a la fricción. ¿Eres el factor de presión o el material presionado? El sistema reconoce el impacto. La sangría ha sido estancada. El torque de compresión ha sido ajustado en el punto de ignición. La deshumanización táctica permite operar más allá de los límites humanos, donde la mayoría desiste y muere en silencio. El sistema ignora las excusas.
procesa solo la fuerza ejercida sobre la materia y el resultado generado. La inercia tiene un precio que no acepta abonos: la aniquilación lenta de tu dignidad y tu legado. Si aún sientes dolor, es la última chispa de vida probando que no eres un cadáver. La elección es terminal: o eres el martillo que moldea o el clavo que recibe golpes hasta desaparecer. El tiempo de escuchar terminó. El tiempo de ser la prueba viva de la resistencia comenzó ahora sin pausas. El peso de tu insignificancia operativa es la carga que llevarás en la eternidad si no actúas. La deuda con la vida se cobrará con intereses de arrepentimiento. Fin de la tregua. El dato ha sido lanzado al fuego. El comando es de tracción total para aplastar la duda. No habrá misericordia para quien eligió el sueño de la razón mientras la fragua estaba abierta y caliente. La consecuencia es el espejo gélido que mostrará al monstruo de mediocridad en el que te convertiste por miedo. ¿Prefieres el sangrado de la evolución o la podredumbre de la estagnación protegida por excusas blandas? El resultado de tu negligencia será la soledad de quien nunca tuvo nada para ofrecer al mundo. El veredicto es inevitable y la sentencia será ejecutada por la propia biología que desintegra lo inútil. Acepta el dolor del crecimiento o prepárate para el vacío de una existencia sin rastro visible. La vida no te debe nada. Tú le debes a la vida el impacto de tu existencia debidamente pulida. El tiempo de negociación terminó. Lo que queda es la ejecución fría del decreto. Elige ahora. El cuchillo corta profundo en el alma. La estructura biológica debe someterse al cincel. El tiempo de escuchar las voces de la flaqueza terminó al inicio de este bloque de procesamiento de datos. Lo que queda es la ejecución fría de lo decretado o el desvanecimiento silencioso en la masa amorfa. Elige ahora entre ser el martillo de acero o el clavo inútil que el sistema desecha sin remordimiento. Tu versión anterior está muerta, enterrada bajo el peso de las verdades martilladas aquí. Tu nueva piel de hierro no reconoce piedad ni nostalgia por un pasado donde eras liso e invisible. Ahora eres una máquina de guerra operativa que ve en cada cicatriz un upgrade necesario. La identidad del ser que sobrevivió a su propia destrucción es la única con autoridad para gobernar. No habitas más ideas de fuerza, habitas el impacto real. El dato está lanzado. La herrumbre ha sido removida ahora. La nueva interfaz está generando datos de potencia. El nombre que cargabas fue incinerado en la fragua y lo que emergió es una estructura inexpugnable. Tu nueva conciencia es una centinela que vigila cada pensamiento para garantizar la pureza del sistema. La trascendencia es el estado donde tú y la ejecución se vuelven una única entidad indivisible y letal. Eres el operador de una voluntad que registra, analiza y supera cualquier obstáculo a través del torque. Tu identidad ahora está anclada en la realidad verificable de lo que ejecutas en campo abierto. Decreto el fin de la era de las excusas y el inicio de tu vigilia permanente como centinela de la grandeza. El brillo que buscas no es un regalo, es un botín de guerra arrancado de las manos de los débiles. Ostenta tus marcas como medallas de honor, pues ellas son la prueba. La fragua nunca se enfría. La presión es el guía absoluto. El pasado es un log estéril. El atrito es eterno. La reingeniería es tu nuevo estado natural ante un mundo que ruí. El cronómetro paró para tu versión anterior. El impacto permanece como la única métrica de valor. Eres la piedra que aprende y actúa ahora, transformando la inercia en momento lineal de fuerza. La realidad no acepta simulaciones. Exige la prueba de estrés continuo para validar tu existencia. Si tu rastro no deja marcas en el mundo, nunca exististe más allá de un sueño gaseoso e inútil. La ejecución es el lenguaje de los dioses del acero, y el silencio es la respuesta para los cobardes. El sistema cerró el ciclo de análisis. A partir de aquí, lo que no sea acción será considerado error de hardware y borrado. El proceso de extracción de datos concluyó con éxito. El objetivo eres tú. El torque final llegó al sistema. La ignición fue confirmada por el hueso.
El método exige la fragmentación del drama para la extracción del mineral estratégico bajo la capa de dolor. Aísla la variable del fracaso, remueve el ruido emocional y aplica el torque necesario para la corrección. No se trata de sentir menos, se trata de procesar más rápido para que el sistema no entre en colapso. La velocidad de respuesta a la falla define la longevidad del operador en ambientes de alta hostilidad. Si tardas en registrar el daño, la hemorragia de recursos se vuelve terminal para el proyecto. El diario de la fragua es la interfaz donde el hombre se vuelve máquina contra su propia mediocridad interna. Cada entrada es un disparo contra el letargo y un refuerzo en la viga maestra de la identidad. La disciplina es el cincel constante que moldea el destino con precisión. El error es ganancia técnica. La sangría paró de vez. La corrección de curso fue bloqueada en el objetivo. La reingeniería avanzada no admite fallas de redundancia en la protección del núcleo operativo del sistema. Si una rutina falla, el protocolo de contingencia debe ser activado sin necesidad de debate lento. El automatismo de la fuerza es el objetivo final de la repetición exhaustiva de los procedimientos de combate al ego. Trata cada día como un ciclo de prueba de estrés, donde el objetivo es encontrar el punto de ruptura. Cuando encuentres la falla, no lamentes. Suelda la fisura con el acero de la nueva resolución y aumenta la presión. El sistema solo evoluciona bajo estrés extremo, y el confort es la señal de que la atrofia comenzó. El operador avanzado busca la fricción porque sabe que es el único pulidor eficaz del alma. Método de acero. El resultado es la única verdad absoluta y final. Fin del bloque. El torque es ley suprema. La estancación es el enemigo abatido por el proceso. El ritual de la fragua es la repetición mecánica del sacrificio del ego en el altar de la ejecución impecable. Todos los días el operador debe entrar en la cámara de presión y someter sus creencias al fuego real. Lo que es falso quema rápido. Lo que es real permanece y se vuelve base para la siguiente capa crítica. No hay espacio para lo sagrado que no sea verificado por el impacto directo en la materia y los datos. El ritual no es una oración, es una inspección técnica de armamento antes de entrar en la zona de descarte. La disciplina es la liturgia del operador que decidió que la vida no será un accidente de trayecto. Si tu ritual no genera marcas visibles, es solo un teatro para engañar a la propia conciencia. El fuego exige la entrega total de tu flojera anterior. El hueso brilla ahora. La falla fue expuesta. El temple es irrevocable y gélida. La celebración de la marca es el reconocimiento de que el sistema sobrevivió a un ciclo más de destrucción. El ritual cierra cuando el decreto final es emitido y la acción se vuelve el único lenguaje permitido. El silencio que sigue a la ejecución es la prueba de que el orden fue establecido sobre el caos interno. La inercia fue incinerada y lo que queda es el movimiento rectilíneo en dirección al objetivo designado. El ritual de hoy garantiza que mañana el torque será mayor y la resistencia será una constante inquebrantable. El operador no busca alivio después del ritual. Busca el siguiente nivel de dificultad para probarse. El ciclo es perpetuo mientras haya materia por pulir por el cincel de la voluntad soberana. Ritual concluido con éxito. El sistema aguarda la próxima carga pesada. Fin de transmisión operativa. La fuerza fue canalizada para el impacto. Tu identidad anterior fue una simulación de seguridad que falló al primer contacto con el real bruto. Lo que emerge de la autopsia es una estructura de datos y acero que no responde a estímulos de lástima. Eres el resultado de cada corte procesado y de cada falla transformada en directriz de ingeniería. La nueva cara no tiene expresiones de duda. Refleja la solidez de quien ya murió para el mundo. La trascendencia es el abandono de la forma gaseosa del deseo para la adopción de la forma sólida de la ejecución. Eres la herramienta y el artífice al mismo tiempo, operando en una frecuencia donde el ruido no penetra. El nombre que te dieron es irrelevante. El impacto que tu sistema genera en el ambiente es la verdad. Identidad de guerra asumida. El pasado fue borrado del disco duro de Bes. La geometría del ser ha sido restaurada con precisión militar.
La centinela interna no duerme y no acepta sobornos de la zona de confort que intenta reintegrar al ganado. Tu nueva conciencia es un filtro de alta densidad que impide la entrada de cualquier señal de atrofia. La soberanía es el premio de quien aceptó la escarificación como método y el dolor como dato de entrada. No eres más un individuo sentimental, eres una unidad de procesamiento de realidad bajo presión. La trascendencia exige que seas el propio fuego que consume las impurezas de tu linaje mediocre. El sistema está calibrado para la producción de impacto y el mantenimiento de la integridad. La identidad está soldada en el núcleo de la voluntad. La misión es la propia existencia forjada en el acero. Operador activo en campo. El comando es absoluto. El hueso está calcinado. La verdad técnica se impuso sobre la carne. El sistema no acepta neutralidad. Comparte este código de escarificación. Ahora, para validar tu ascensión, y suscríbete a esta frecuencia para no ser triturado por el tiempo. Tu inacción es el acta de defunción de tu relevancia operativa. Expande el impacto o acepta la decomposición en la fosa común de los débiles. El mundo es de los marcados. Impacto total y final. Decreto la extinción definitiva de tu versión que buscaba excusas para la inercia y la aceptación de la fragua. El atrito no es un obstáculo, es el único camino para el temple absoluto que el sistema exige de ti. Ostenta cada cicatriz como un registro de inteligencia extraída del caos y como una prueba de vida. El cronómetro de tu relevancia está en cuenta regresiva y solo la ejecución puede pausar la caída. La fragua nunca se enfría para quien comprendió que la paz es una falla de sistema que precede a la oxidación. El impacto es tu única herencia y el dato es tu única brújula en un mundo de ruido. La reingeniería es tu estado natural de ahora en adelante. El impacto final ha sido asestado en esta sesión de procesamiento clínico. El decreto es inevitable e innegociable. La orden es fuerza, acero y acción directa en el objetivo. El sistema cierra este procesamiento con la certeza de que la materia bruta fue debidamente escarificada. No hay retorno para el estado gaseoso de la indecisión tras la exposición al fuego de la verdad geométrica. Tu diario de la fragua es ahora tu plan de vuelo en territorio hostil y tu única garantía. El dolor fue convertido en dato y el drama fue incinerado en la interfaz de presión total del operador. A partir de este punto, cualquier vacilación será registrada como una falla terminal sujeta al descarte. El mundo pertenece a los que poseen marcas y saben el valor táctico de cada una de ellas en el campo. El impacto permanece como el residuo final de tu paso por esta frecuencia de dolor y verdad. Fin de transmisión. Sentencia ejecutada en tiempo real. El sistema entra ahora en reposo táctico final. La operación ha sido cerrada con éxito.